Bienvenidos a un nuevo episodio de Ortopraxis Podcast, Redefiniendo Podcast, Iglesia Podcast y Corazones Pródigos. Todos los podcasts. Saludos a todos los Siempre hacemos el que... mismo chiste en todos los episodios, mano. Está más gastado. Bueno, hoy tenemos un programa especial. Vamos a estar entrevistando básicamente a este muchacho puertorriqueño, by the way, radicado actualmente en Florida, si no me equivoco, si no él me corrige, que ya está en la sala con nosotros y nosotros vamos a estar haciéndole preguntas, así que usted también puede hacerle preguntas, los que nos están viendo en vivo a través de Facebook y YouTube, pero antes me gustaría primero pues obviamente saludar a mis amigos y que ellos saluden. Perdón, ok, saludos. Es que estaba viendo que por alguna razón, creo que en mi plataforma no estamos live, pero vamos a ver qué está pasando con eso. Pero anyway, saludos. Este episodio va a estar bien bueno. Son cosas que no son tan común o sea, el que se hablen no es tan común, pero quizás pasan más de lo que nosotros pensamos. Así que no sé qué los muchachos piensan. Mano, yo he visto un radio show que yo he visto en YouTube que sí ha hablado un poquito de este tema, pero no a la audiencia que nosotros estamos hablando, no a la audiencia joven y que quizás esté empezando en la fe como tal, o que tenga esas preguntas de cómo ocurren este tipo de cosas, ¿verdad? Y saludos, ¿verdad? Que saludos a todos los que todas las semanas nos sintonizan y son fieles a escuchar lo que traemos para aportar, ¿verdad?, a su vida. Y espero que esta conversación que sea de mucho beneficio y que quizás traiga un poquito de duda a ustedes, que puedan tener esa persona que le puedan preguntar, que estén abiertos, ¿verdad?, a recibir discipulado en esta área. Porque es una área, ¿verdad?, bien sensitiva, que hay que tener alguien que te pueda instruir en el camino. Sí. La verdad es que lo estoy pensando y creo que hablo un poquito de más. Es verdad, pasa, porque ahora haciendo memoria he escuchado bastante de historias como esta, pero como que no me había hecho clic. No sé por qué. Bueno, y por mi parte, saludos también. Ya saben, como siempre digo, estoy súper contento de estar aquí. Para mí es más que un privilegio poder compartir con estos chicos locos y que a la misma vez pues nos podemos entrar a las pescosas, pero nos amamos, ¿no? ¿Viste? Pescosas habladas, ¿no? Pero pero la verdad es que la cosa que hemos ido creando aquí, ¿no?, ha sido algo tremendo y bonito, en lo cual nos ha edificado a nosotros y de la misma manera esperamos que les edifique a ustedes. Así que estamos aquí presentando esto que es bien importante, ¿verdad? Lo que vamos a estar haciendo, que es escuchando lo que le pudiesen denominar muchos como un testimonio, porque un testimonio tú no se lo puedes quitar a una persona porque es su experiencia, ¿verdad? Es algo que pasó. Tú no puedes decir que no le pasó porque pues él lo pasó, ¿no? O sea, así que me parece que es importante que entonces podamos aprender de las experiencias de otros, que esta experiencia nos hagan a nosotros pensar en cómo entonces podemos evitar este tipo de situaciones en el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo uno, no importa dónde estés, en cualquier parte del mundo que te encuentres, si tú eres creyente de Jesucristo y tú has decidido seguirlo, tú eres parte de este cuerpo y este cuerpo todos somos responsables de mantenerlo. Sí, ¿verdad? Yo me alimento, pero no hago ejercicio, pues no hago mucho. Pero si hago ejercicio, pero también lo que me meto entonces son comida chatarra y todas estas cosas, pues tampoco hago mucho. Pero si yo me alimento, hago ejercicio, hago lo que tengo que hacer para mantener mi cuerpo saludable, pues entonces, ¿verdad?, el cuerpo va a funcionar bien y de esa manera es como queremos, ¿verdad?, que el cuerpo de Cristo funcione. Exacto, ahí está. No coman esto, por favor. No, hoy no tengo M tampoco. Iba a decir algo y se me olvidó.
Era una Pero bueno, analogía, muchacha, tranquilo. sin nada más que agregar. Perdóname, rápido. Unas cuantas cositas. Los que nos están escuchando en cualquiera de las plataformas cualquiera de los podcasts, hay video en Spotify. Sí es nuevo, porque hoy mismo me preguntaron sobre eso. Sí es nuevo. Si entra a la aplicación de Spotify y toca donde se supone que está la carátula, ahí va a ver el video. No sé si Michael, por lo menos yo lo subo. Y otra cosa, tenemos un grupo nuevo de Telegram de discusión que vamos a dejar los links para que entonces entren, pero al final de episodio es que lo vamos a hacer y en la descripción si nos estás escuchando. ¿Ok? Así que siga hablando. Bueno, familia, bienvenidos. Ahora sí, sin nada más que agregar. Hoy estamos con un invitado donde vamos a estar entrevistando y, ¿verdad?, conociendo un poco de su historia. Así que nos acompaña nada más y nada menos que Emanuel Suárez desde Florida, ¿verdad, Emanuel? Jacksonville, Florida. Yeah. Hey, bienvenido, mano. Un placer que estés Un aquí. placer estar con ustedes, créeme. Estoy sin palabras. Esto es un honor. Que by the way, Emanuel es uno de los más que comenta en los programas de nosotros semanal, papá. Sí. Fielmente. Es que me gusta, los Sí. temas que hablan son interesantes y Qué bueno tenerte. gracias. Definitivamente. Esto es Sí, y un privilegio. un ejemplo de cómo nosotros nos nutrimos, de lo que, ¿verdad?, comentan ustedes y a la misma vez de cómo nosotros entre nosotros también nos nutrimos. Somos un cuerpo, como estaba diciendo, ¿no? Así que yo lo conocí bien recientemente, como que hace unos minutos, pero realmente... De que hace 15 minutos, pero... Mira, Emanuel, un placer, Alberto. Sé que no nos Pero en sus comentarios sí lo leemos siempre y de verdad lo leo siempre, ¿no? Y realmente me edifica mucho sus aportaciones, de verdad que sí. Bueno, de verdad es un honor. Yo estoy aquí speechless, en serio. Pero sí, episodio ¿cómo parece que lo empezamos? esperábamos. ¿Cómo empezamos esto? Esto Bueno, es nuevo pues para mí. la primera pregunta la voy a hacer yo. Bueno, este es el tema, by the way. Y esto es un quote que me envió el mismo invitado, no soy yo. Fui un pastor sin evangelio y me creyeron. Obviamente vamos a llegar ahí, pero primero yo quiero que la gente te conozca quién es Emanuel. Yo comencé diciendo que eres de Puerto Rico, que eres puertorriqueño, pero estás en Florida. ¿Cómo llegaste allá? Quizás un poquito de tus comienzos, no sé. On fire Pues ese sí, tema. yo nacido, criado en Puerto Rico, estudié en la Bautista Carolina, estudié en la yo estudié Politécnica, ahí. estudié en la Politécnica, después me entré en el United States Navy, que todavía soy activo, llevo 10 años sirviendo a la nación americana, he estado en muchos lugares en el Pacífico gracias a mi trabajo. Mi primera estación fue Guam. En Guam pues viajé para todos lados. He viajado para Japón varias veces, Filipinas, Singapur, prácticamente todo el Pacífico hasta Vietnam. He estado en Hong Kong, en South Korea, Indonesia, Australia. Parte de lo que voy a contar, pero un sneak peek, estuve en Tomorrowland de Guam, viajé a Tomorrowland en Belgium para el 2014 y después viajé otra vez a Brasil para el Tomorrowland de Brasil. El que sabe de EDM, sabe que ese es uno de los eventos más grandes que se da de música electrónica, que después hablaremos de eso. Oye, no me toca a mí, le toca a Alberto. Pero, ¿a dónde no has viajado? ¿A dónde no has viajado? Yo creo que esa sería la pregunta. Yo y mi esposa nos sentamos a hablar y dijimos, ok, nos casamos por el juez, queremos hacer una boda o queremos con el mismo dinero, pues usarlo para viajar a toda Europa. Y decidimos, sí, con ese dinero viajar a Europa cuando los nenes estén más grandes. Porque, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestras opiniones de que es mejor viajar nosotros, disfrutando esa extensa luna de miel entre nosotros, en vez de estar con el estrés de que si la comida, que si el catering, que si Gastarte los 10, 15 mil invitados. dólares en un día. Ajá, y mejor lo gasto en 30 días viajando a estos países, sacando fotos, que esos recuerdos no se los lleva hasta el más allá.
So, por eso decidimos hacer eso mejor que Nítido. hacer una boda. Pero no he viajado a Italia. Quiero ir a Italia. Quiero ir a Italia. Ya prácticamente los países que siempre he querido ir, pues tuve el privilegio de ir. Otro país que me gustaría volver sería Singapur. Singapur me fascina, uno de los puertos Brutal. más limpios que he ido. Me fascina, ese lugar es hermoso. Sí. Brutal. Pues mira, me cuentan que fuiste pastor y que creo que antes de eso practicabas magia. Yes, Ok, antes, para que vayas por ahí mismo y sigas por ahí la línea, cuéntanos ese proceso y cómo es que entonces tú traías, porque entiendo que lo que hacías era que traías ese tipo de cosas a la iglesia, ¿no? yes. Ok, Sí, cuéntanos sí. esa cuestión. Pues, para darle un poquito de contexto, yo me crié pentecostal, rajatabla, Rambo saca la bazooka, que él llegó el de la yuca. Me crié, vieja escuela, Roberto Orellana, 33DC, peregrino y extranjero. Eso es lo old school en Puerto Rico. Y mi mamá siempre fue bien devotada a esa denominación. Nos llevaba para todos lados, porque ella también era como cantante local. Ella se conoce hoy en día como Pastora Chini, que si está viendo este live, pues envío muchos besos y abrazos y bendición. Un saludo a la No la he pastora. visto en varios años, que espero que después que esto de la pandemia se está quietando, pueda por lo menos volver a ver a sus nietos. Pero en un punto dado, yo en mi crecimiento, pues creía en esta religión cristiana por tradición, pero no por realmente porque estudié la palabra. Esto era más bien, pues, mi mamá lo hace, los que están con mi mamá lo hacen, yo también lo hago y estuve en ministerios de pantomima, estuve en ministerios de coro y todo. So, ¿qué me atrajo? El ilusionismo, lo que es la magia. Desde chiquito. Siempre me ha gustado los trucos de Houdini, los trucos de David Blaine, los trucos de Chris Angel. Y siempre me gustaba hacer trucos de cartas. Yo veía cuando era chamaquito, yo veía a Chris Angel. Lo Sí, Chris admito. Angel, tú sabes, el imo que la monta, era como que bien brutal. Pero Sí, El cuando él camino llegó, sobre el agua. Esa bueno, ilusión yo bueno. nunca la entendí yo. Eso tiene que haber un cristal esa ahí. ilusión es una ilusión óptica en ángulo. Después te explico cómo funcionó. Pues ya le han hecho los expos y todo eso. Vi Es otros verdad, magos que eran. él mismo hizo uno. So, yeah. Siempre me gustaba, pero nunca como que le invertí porque como vengo de este background pentecostal, te ven con unas barajas haciendo un sleight of hand, un truco de eso y pues el diablo te va a llevar, hermano. Saca eso Mira, y te voy a arrepiéntete. enseñar algo. Sigue hablando. Ajá. Y cuando entro a esta iglesia, donde mi mamá ahora es pastora, pues tuve esa experiencia emocional eufórica, donde pues la dinámica que tenía esa iglesia, el compañerismo que tenía esa iglesia, esto era para el 2005, wow, me atrajo, me creó lealtad, el lenguaje, Emanuel, mira, no te quiero interrumpir, pero era. esos son de los Mandalorians. Ajá. Sí, solo Yo, venden yo, ajá. esto que tú ves aquí atrás, es una colección que yo tengo. Qué Lo que pasa es chévere. que no se lo digo a nadie porque todavía hay gente que piensa que eso es del diablo. Sí, A mí pero ese simplemente. entretenimiento en esa Ajá. parte, cuando uno quiere entretener con trucos de carta. Aquí Claro. lo que yo hacía es donde en la Biblia lo condena. Y voy a explicar más tarde por qué. Y me disculpo con mi voz, pero sí, eso es lo que me ha traído la magia. Pero cuando entré a esa iglesia,
mano, quería estar involucrado en ministerio, tenía ese fuego de 15 años, desorden hormonal, más el fuego de Cristo, pues estás en todas como el arroz. Y literalmente es un sal para afuera, mano. Y una de las cosas que se coló esa idea era de que esta iglesia promueve mucho de que usa tus talentos para predicar el evangelio. Yo lo que yo me atraía mucho era que los trucos de carta, los trucos de magia y esas cosas. So yo me iba a esa línea. Aquí es donde está el problema. Cuando uno es atraído a cierta destreza y quiere aprender más y más y más, entra en un círculo vicioso. Como el famoso dicho, todo hombre con poder solamente quiere una cosa, más poder. Y entré en aguas más profundas y esto pasó en la universidad. Cuando entré a la universidad conozco a un mago entretenedor, él es un illusionist bien famoso allá en Puerto Rico, Mago Carlos, tremendo ser humano, tremendo amigo. Si está viendo este podcast, le mando unos abrazos, porque él, junto con él, pues aprendí lo que sé hoy de ilusionismo y magia, y empezó a colarse esa idea de sugerencia de mentalismo versus trucos de carta y entretenimiento. So, el problema no es el sleight of hand, cuando uno hace un sleight of hand, un truco de carta, lo que sea. El problema es cuando tú utilizas técnicas que son ligadas con el mentalismo, son ligadas para cierta manipulación del público, la audiencia, para hacerlos creer que es algo espiritual. Ese es el problema. Esa es la línea donde hay que ponerle la verja y decir, no, hasta aquí no. Yo me fui de pecho. Y nada, en parte, yo noté algo mientras estaba estudiando estas cosas, que los tengo aquí. Yo leí muchos libros de Joel Osteen en español. Pues yo estaba metido mucho en ese movimiento, ¿cómo te digo? El movimiento súper carismático, lo que le llaman ahora el Word of Faith Movement, el Evangelio de la Prosperidad, está bien pegado. Y siempre estuve ligado, pues, con lo que era libros de motivación, libros de videos que tenían que ver con como te digo, con estas cosas de que si lo declaras, lo decretas, será tuyo. Ajá. Manifestar. Eso básicamente The Secret. Eso mismo iba a llegar. So, yo estudié True Astonishments de Paul Harris. Él es un excelente mago y él tiene técnicas de mentalismo, igual que Darren Brown, que tiene un libro bien viejito, se llama Mentalism Tricks of the Mind. Entonces, estos son trucos viejitos que se hacían para hacer sugerencias entre coge una carta, pero la persona pensaba que la carta, disculpa, tuvo como un libre albedrío de escoger la carta, pero en realidad yo forcé que la persona escogiera la carta. So, aquí es donde está el puente. Noté que de la misma manera que esas naves, esto de la ley de atracción, esto de motivación, palabras de afirmación, si simplemente le cambias unas palabritas, en vez de decirte a ti mismo, dile que Dios te dice, o dile en vez de decir que eres un iluminado, eres un bendecido, y utilizar esas mismas frases vaqueándolos con versículos clásicos. Te puedo decir en el libro de Juan, cuando Jesús dice todo lo que me pides yo te lo daré. Ese es un clásico que la gente va a utilizar y
Cuando tú utilizas eso vaqueando, vaqueando con versículos, todo lo puedo, ¿cómo es? Todo lo puedo con versículos fuera de texto. Me imagino que de los que le decía como muestra Dios No necesariamente era Dios me muestra, pero era más bien una alimentación de ego. Yo ahora que, ¿verdad? Estoy mayor en esto, cuando empecé a estudiar más a fondo, que eso fue más tarde en mi carrera militar, cuando me iba en deployment y cosas así, siempre me gustaba leer artículos y cosas así, noté que hay ciertos elementos en el que se pueden utilizar de cierta manera de manipulación. ¿Me explico? En vez de yo decirte a ti el evangelio, presentártelo de manera bíblica, como lo enseña la Biblia, de arrepentimiento, quién es Dios, quién es Jesús, mejor yo te presento el evangelio dándote palabras de afirmación. Al momento que yo te empiezo a decir palabras de afirmación, que eres una buena persona, que eres bendecida, que Dios tiene un plan para ti, que Dios tiene un propósito para ti, solamente tienes que creer en Él, ya estás en mi zona. Todo lo que empiezo a decir después de ahí, 70% me lo vas a creer. Y ahí es donde entra la parte manipuladora de esto. Porque no hay mejor medicina que alimentarle el ego a alguien. Y esa era la manera que yo hacía mis prédicas. Mis prédicas eran antropocéntricas. Ahora que conozco el término, no eran cristocéntricas. Y hay personas, no te quiero definirlo rápido. Quizás hay personas que no sepan lo que significa, lo que es antropocéntrico, es que es centrado en el hombre, es centrado en la persona, no centrado en Cristo. Por eso antropocentrismo versus, ¿verdad? Que sea cristocéntrico. Pues dentro del ámbito de eufórico emocional, pues ahí es donde las personas pues empiezan a experimentar ciertas... este lenguaje presenta una... yo digo un mensaje subliminal sutil de exclusividad. Yo tengo el llamado, no tú. Y sí, la Biblia es exclusiva en el sentido de que en el momento que eres transformado por el evangelio, automáticamente empiezas una nueva relación con tu pecado. Porque ahora que lo que solías amar, que era el pecado, ahora lo empiezas a despreciar. Porque entiendes ahora que eso es lo que te aparta de Dios. Pero nada, dándole, ¿verdad?, más adelante al asunto, me meto en el Navy, en todo esto. Experimento más cultura, experimento más cosas, empecé a vivir la doble vida y la doble vida la viví sin que nadie se diera cuenta. En la iglesia yo era el más santo, cuando me iba de viaje yo hice todas las aberracidades y todas las cosas que solía hacer. Y el truco era en la proyección. Siempre y cuando yo proyectaba cierta manera, no enseñaba bien lo que estaba pasando, utilizaba un ejemplo, explicaciones bíblicas que la gente nadie había escuchado para que tuvieran el factor wow, de que wow, nunca lo vi de esa manera, wow, qué brutal. El sensacionalismo. ¿Qué? El sensacionalismo. Correcto, tenía esa decoración sensacional y ¿cómo te digo? Cada vez que me tocaba predicar, yo utilizaba como música electrónica, con mensajes cristianos. Esto tiene una ciencia detrás de esto. Esto es un tipo de hipnosis, donde el joven puede sentir agradable porque prácticamente no le estamos cambiando nada, sino le estamos añadiendo una decoración a lo que usualmente él consume, que es ponerle ciertas palabritas aquí de Dios, Cristo te ama, Dios no te odia, cosas así, y el joven pues se puede sentir más apasionado en eso. ¿Y llegaste a pedir pactos, que pactaran o tipo de cosas? Hacíamos esos pactos, hacíamos reuniones donde pues, en los retiros siempre era como que una revelación ante una revelación ante una revelación. Todo era por
por lo que le llamaban rema, a un nivel donde se crea hasta uno su propio lenguaje, en el famoso de que pues, empoderamiento, yo creo que tiraron comentarios no hace mucho, empoderamiento, linaje escogido, nación santa, no siento paz porque dijiste tal cosa. Hay chistes hasta dentro de eso que dicen que con la suela de tu sandalia, todo lo que pises será tuyo. Y la gente Ay, pisan decía, a las siervas, sí, la peste a pie que había después que decían esa revelación, porque todo el mundo se quitaba la chancleta, tirársela allí al carro del otro. Pero esa era la dinámica. Y como yo me crié dentro de esa dinámica, para mí entender era lo correcto. Para mí entender, siempre y cuando me iban a alimentar el ego, era lo correcto. Era lo más adecuado que hacer. Mami, yo lo hacía elegantemente. Yo iba a las Filipinas, hacía cualquier tipo de barbaridad, pero como yo hacía trucos de magia en un orfanato o otra cosa, pues le enviaba esas fotos al pastor para hacerme el más santo. Y así sucesivamente. Pero si alguien se sentaba conmigo personalmente y me decía, ¿realmente tú crees en esa Biblia? Yo te decía, no, porque hay demasiadas incongruencias. Te podía apuntar que habían demasiados errores. Te podía apuntarle que sí, Cristo y esto, pero yo estoy bien donde estoy, porque tengo lo mejor de ambos mundos. ¿Qué sucede? Va a ser el cuento más largo o corto. En el 2013 me toman como pastor de jóvenes en un congreso. Dios tuvo la revelación, y le reveló al pastor y me tomaron como pastor. Ahí sí me trepé yo en Altanería Club full, porque ahora soy pastor. Ahora tengo la autoridad que todo lo que yo diga no me lo puedes cuestionar, porque yo tengo la revelación del Padre, ya que he sido revelado por el ungido que está en el altar. Esa era la jerarquía que había dentro de esa iglesia. Que sí, ojo, la iglesia sí tiene jerarquía, pero no es a base de manipulación autoritario, es a base de testimonio. Por eso en Timoteo muestra cualificaciones por tu ser un anciano, porque tienes que tener un testimonio. ¿Qué sucede? Viajé, fui a Tomorrowland, yo, muchacho, me fui all out en todo. Viví mi vida porque decía, estoy bien con Dios y bien con el diablo. Toda conversación que traían hacia mí, donde me retaban mi fe, yo hasta les mentía con falsos testimonios, que decía que conocía a fulano de tal en un lado y hacía un testimonio falso para que la gente se asombrara. Una de las cosas, Emma, voy a tirarle este ejemplo para que tú veas lo manipulativo que es esto. Una vez nos tocó hacer como una ofrenda, ¿verdad? Y me tocó a mí a introducir la parte de la ofrenda. Y yo empiezo a contar el testimonio de en el 2013, para que tú veas que esto, la técnica dentro de esto es que tú no dices la verdad completa, tú dices la verdad media, pero tú la disparas muchas veces. Pones en la posición de la persona donde no le queda más de otra que creerte, porque si va a cuestionarlo, está cuestionando una experiencia. Las experiencias no se pueden como que... Espérate. Ajá. La revelación. Las bueno, revelaciones no se cuestionan, entonces, y van por encima del conocimiento bíblico. Yo creo que hemos escuchado eso en algún otro sitio. Pero, ajá, sigue hablando. Hey, suena gnosticismo, pero sigue. Ajá, sigue hablando. yo me paré en el altar y dije, en el 2013, que esto pasó, de verdad, voy a decirlo por parte. El barco donde yo estaba era el Emirates Land, si no me equivoco, es el número 39. Esto es un subtender, esto ayuda a los submarinos. Hubo un tifón que ocurrió en las Filipinas, bien feo, y nos mandaron allá para ayudar y proveer comida y cosas así. Hicimos como un drill con el Navy australiano y todo. Y yo estoy contando este testimonio, y aquí es donde va la mentira. Ojo, para que vean, esa parte era verdad. Fuimos allá,
hicimos el proyecto, me bajé con ellos, me quedé con los Marines todos los días buscando cuerpos y cosas así, porque hubo muertos en ese revolú, fue bien feo. ¿Qué sucede? Aquí es donde cae la mentira. Que yo dije que conocí 2 granjeros y esos 2 granjeros estaban recogiendo los escombros y volviendo a sembrar después de todo ese revolú. Y yo les decía, pero ¿por qué ustedes están sembrando? Y él dice, porque dentro de la tormenta, lo que hacen las tormentas y los huracanes es que remueven todos los escombros y hacen la tierra otra vez más fértil. Y ahí es donde tiraba el mensaje. Si estás pasando por un problema, es que tu tierra ahora mismo está lo más fértil posible para sembrar. Y te aseguro que dará fruto. Bravo, bravo. Mensaje súper motivador. Esto era de show, Hollywood. ¿Qué sucede? Me decían el picaflor. Con las mujeres, ya tú sabes, las enamoraba en Puerto Rico y me tiraba el de me voy, Dear John, y me iba para el Navy. Y me tiraba esos vacilones así. Sí, y me tiraba esos vacilones así y eso era prácticamente la dinámica. Tenía mujeres en un lado, tenía mujeres en otro lado. Todo cambia cuando conozco a mi esposa. Cuando conozco a mi esposa, yo les voy a ser bien sincero, sí. ¿Dónde estaría mi vida si no fuera por mi esposa Ashley? Que la amo con todo mi corazón. Esta mujer es una mujer devotada de Dios, de la misma iglesia, by the way. La conocí en la misma iglesia, pero era en un recinto diferente. ¿Qué sucede? Ella descubre mi estilo de vida y puso en trial mi vida y dijo, si tú quieres estar conmigo, tienes que dejarle esto. Si no, yo felizmente recojo mis cosas y me voy. Y yo decidí, dije, no, voy a decidirte a ti. Mira lo que pasa. Nos casamos, estábamos contentos. En ese entonces yo estaba estacionado en Bahrein. Bahrein es una isla cerca de Arabia Saudita, a 1 hora de Dubái y Abu Dhabi en avión. Que by the way, pues cuando me enteré que me iban a estacionar ahí, las primeras vacaciones fueron ¿para dónde? Dubái y Abu Dhabi. Cogí el avión y me fui a pariciar. Resulta ser que mi esposa quedó embarazada y al ella quedar embarazada, debido a que ella estaba en Arabia y no había suficiente tecnología o medicina para atenderla, pues ella tenía una condición médica, perdimos el bebé. Mira lo que sucede dentro de todo esto. Le pedimos al pastor consejería. El pastor nos dijo que eso era porque como yo llevaba toda esta vida viviendo en pecado, pues Dios hizo justicia con eso. Ver a mi esposa pelear con Dios de esa manera fue la gota que colmó la copa hacia mi ateísmo. Y dije, esto que está aquí no existe. ¿Cómo te atreves a insultar a mi esposa de esa manera? Y yo todavía seguía siendo pastor de esa iglesia. ¿Cómo te atreves? Dediqué mi vida a desaprobar la Biblia. De ahora en adelante empecé a estudiarla de manera ateísta. Y tengo las evidencias del mismo. Rápido empecé a comprar God the Delusion. Tengo todavía el libro aquí. By Richard Dawkins. Compré también Darwinismo, The Origin of Species. También lo leí completito. Que by the way, a Dawkins, John Lennox lo barre, pero eso es otro tema. Sí, eso es los clásicos memes. Yo dediqué mi vida a utilizar la misma técnica de manipulación, pero ahora en vez de estar predicando el evangelio, es ahora para poner tu fe en duda. Y te voy a hacer preguntas capciosas. Perdóname, Manuel, que te interrumpa. Antes de que continúes con esta esfera y con esta sección de tu testimonio, hay una pregunta que te quiero hacer. En el tiempo que fuiste pastor, ¿hasta qué punto lo que tú estabas haciendo
tenía un objetivo honesto y hasta qué punto tal vez tú te estabas mintiendo a ti mismo, ¿verdad? Hasta qué punto la manipulación era consciente o tal vez realmente era un deseo genuino de que tú tal vez inconscientemente estabas pensando el fin justifica los medios. O sea, lo que quiero saber es cuán honesto era tu approach, ¿verdad? Tu acercamiento y si, ¿verdad? Toda esta manipulación ocurrió de una manera, pues, como dije, ¿verdad? Tratando de pensar pues que el fin justifica los medios, lo que estoy haciendo está bien, está correcto, a pesar de que es a través de medios, tú sabes, sketchy o extraño. Yo te puedo decir de las dos. Al principio eran con buenas intenciones, pero mientras más iba creciendo y más probé la fruta prohibida y pude conocer otras personas con otras religiones, veía que todas las religiones eran similares. Siempre y cuando tú estás bien con Dios, puedes jugar cartas por la noche con el diablo. Esa era mi mentalidad. Y créeme, hasta el sol de hoy me siento bien avergonzado, porque el nivel de arrogancia mía era demasiado fuerte. En el sentido de que si estaba en un sitio, yo necesitaba la atención, necesitaba el validation de las personas para que mi ego fuera alimentada. Si no fuera por cristianismo, tenía que ser con trucos de cartas, si no tenía que ser porque ese hambre de aceptación que necesitaba, pues lo hacía a veces a propósito y créeme, trucos de cartas en mujeres y más extranjeras funcionan. Créeme, uno muchacho. Sí, no lo hagan, no lo prueben. Pero, ¿verdad? No. Y perdona que te interrumpa nuevamente. Yo creo que es bueno que este tipo de cosas que Manuel está hablando, nosotros también las reflexionemos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros se nos hace difícil identificar esos puntos en los cuales nuestra arrogancia, nuestro ego se apodera de nosotros. Y miramos externamente y decimos, wow, qué terrible este muchacho, lo otro. Sin embargo, a veces nosotros somos culpables de hacer lo mismo en otras esferas y de otras maneras. Y es bueno que nosotros, ¿verdad? Pensemos nosotros mismos, nos miremos a nosotros mismos, porque nuestro ego está todo el tiempo ahí y nos está empujando a alejarnos del Señor, ¿verdad? Y alejarnos de lo que realmente el Señor quiere que nosotros hagamos. Y es adictivo, como estaba mencionando Emanuel. Es importante que veamos que el pecado el pecado principal que el hombre ha tenido es el engrandecerse a sí mismo, es el alimentar su ego, alimentar, tener el poder y la atención de las otras personas, ¿verdad? Así que es importante que veamos esto, porque a veces es fácil, ¿verdad?, mirar hacia afuera, y es bueno que nosotros reflexionemos para que no caigamos en estos errores que honestamente los cometió Emanuel, y de alguna manera yo en un tiempo cometí los mismos errores, tal vez no de la misma manera, pero y por eso es que es importante que nosotros reflexionemos acerca de esto en nuestra vida, para ser verdaderamente honestos delante del Padre y delante de nuestros hermanos. Pero no es que te interrumpa Manuel por eso, ¿verdad? Pero quería hacer esa salvedad. Sí, y la peor parte de esto fue que yo traicioné amigos, yo hice enemistad, y dentro de mi ego yo decía, pues se lo pierden, es culpa de ellos. Yo hacía hacerlos pensar que la culpa la tenían ellos, cuando la realidad la culpa la tenía yo. Yo engañé. Yo puedo decir con toda sinceridad que yo, debido a mi inmadurez, hasta jóvenes, y esto lo confieso a libro abierto, algo que cargo casi todos los días, y es una realidad. Hay jóvenes que ellos se hicieron bien amigos míos durante la iglesia. Ahora no tenemos contacto para nada con ellos, y es por eso, porque las cosas que yo hacía confundían la fe de ellos también, a nivel que ellos dijeron, pues voy a hacer mi propio camino entonces, y se apartaban de la fe, o tienen conocimiento de la fe, pero no han sido transformados por el evangelio. Y eso es algo que
que pues me da mucha lástima y todo el tiempo lo digo, si me ven, me disculpo, porque una de las técnicas más claras es la mentira. La mentira. Era una mentira compulsiva con el fin de tener la bola en mi cancha, en el sentido de argumento. Pero sí, yo estudié todo, el ateísmo, Nueva Era, ahí leí el libro de Secret, leí con otras cosas y veía que la religión era más bien un programa de mejoramiento moral y no se lo decía a nadie, no lo tenía todo como por dentro, pero esa ira, esa rabia, ¿no? De, de que pues estoy en contra de la vida porque es que las iglesias, Dios mío, hieren a la gente y esto es como una secta donde crean en las personas falsas lealtades y si te vas, pues te va a llevar el diablo o algo así. Era una cosa que era demasiado tóxica y yo me hundí dentro de esa toxina, ¿no? En una parte de mi research, pues dentro de mi arrogancia, dije, no necesariamente puedo estudiar ateísmo nada más y decir que me la sé toda. Voy a estudiar ahora el argumento a favor de la Biblia. Y ahí se me introduce la apologética. Tengo aquí varios libros que los voy a enseñar rápido, que son mis primeros libros de research. Están The Big Book of Bible Difficulties. Ese lo leí. Leí Mere Christianity de C.S. Lewis. Leí I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist. Y leí de Norman Geisler, When Skeptics Ask. A ver si me enseñó bien. Norman Geisler, When Skeptics Ask, que es el aspecto científico y eso. Noté que en esto de apologética es excelente, porque es un excelente recurso para tener buen conocimiento, pero había algo que todavía me faltaba y era cómo puedo desaprobar el evangelio como tal, porque notaba que estos libros hablaban de ese evangelio y yo decía, pero ¿cuál es el centro de ese evangelio? La resurrección de Jesús. Si tú desapruebas la resurrección de Jesús, todo se te puede caer al piso. Mano, fui evangelio por evangelio, buscando las incongruencias, pero después buscaba como que pues, hay que ser honesto, estos testimonios son hasta las mismas personas que no creen en Cristo, lo consideran como legítimo. Estos son testimonios legítimos donde pueden sacar relatos históricos, recursos donde hasta el Jesús histórico existió. O sea que, ¿cómo puedo hacer? Y fui de diferentes ángulos. El capítulo que me chocó demasiado fue 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo empieza a explicar el evangelio, dice Jesús resucitó al tercer día, por medio de las Sagradas Escrituras, y siguió. Pero entonces hay un detalle que dice que a Jesús se le aparecieron a 500 personas al mismo tiempo. Yo sé mentalismo, yo sé lo que es una alucinación, y solamente alucinaciones se pueden ocurrir individualmente, no colateralmente. Es imposible. Si tú y yo tomamos una droga, un shroom, un mushroom, y empezamos a tripear en ketchup, tu tripeo es diferente al mío. Yo estaba en el aspecto médico como que this doesn't add up. Esto no, es imposible que la resurrección de Jesús sea también considerado un evento histórico. Y seguí dándome contra la cabeza. Ajá. Lo que tú estás diciendo es básicamente que esa experiencia que esa experiencia que tuvieron a las 500 personas que Jesús se le apareció en su resurrección, no pudo haber sido una ilusión o alucinación, porque Exacto. La experiencia es diferente y el testimonio de todas estas personas eran básicamente el mismo, ¿no? Exacto. Y eso concuerda con por qué los apóstoles hasta dieron su vida por ese tipo de testimonio a nivel de que fueron torturados.
Otra cosa que también me daba en contra, porque yo decía, no puedo creerlo, que, pues, ¿sabes? Yo sé lo que es manipular, yo sé lo que es mentirle a una persona y bregar bien el comportamiento humano. Yo estoy bien seguro que si torturan a cualquiera de esa manera, va a gritar de que es mentira, es imposible. O sea, hubo un apóstol que lo arrastraron por toda la ciudad, amarrado en un caballo. Estoy seguro que si esa persona estaba creyendo en una mentira, estoy seguro que después de ese arrastre iba a decir, sí, sí, tienen razón, esto es Eso es mentira. algo que estábamos hablando en el último episodio. Ellos iban felices, ¿sabes? Esa parte es bien impresionante, ¿sabes? Inclusive ellos decían, uno de ellos decía, yo estaba esperando, esto fue lo que yo mencioné en el último capítulo, en el último episodio, yo estaba esperando a que llegara esta hora feliz, ¿sabes? Y eso tú dices, como que eso no me hace sentido, ¿sabes? Cuando tú ves cómo murieron muchos de ellos, ellos habían otros que los quemaban en las hogueras y decía que ellos morían cantando himnos, o sea, cantando. O sea, que para ellos era un privilegio. Entonces, pues, por una mentira tú no vas a hacer eso. No, es imposible, es imposible. Por más leal que seas a una secta, es imposible. O te callan o como dicen, estábamos en la conversación, o te ayudan a suicidarte. Pero es imposible de que tú des tu vida por una mentira. El ser humano en cualquier, puedes preguntarle a cualquier psicólogo, a menos que esa mentira fue incrustada en su subconsciencia a nivel inocente como un niño o algo así, hay una posibilidad y sería como un 10%. Pero un adulto, ser razonable, que razona, que puede tomar decisiones con cuerdas, imposible. Es imposible en el ámbito psicológico. Y esto yo lo leía con artículos. Otra cosa que me molestó mucho fue que hay un artículo llamado Matthew Paris, se llama Africa Needs God, África necesita a Dios. Y él es un periodista, lo pueden buscar en internet y es legítimo, donde él investiga de cómo el cristianismo ha ayudado demasiados lugares en el continente africano para que ellos puedan desarrollar una mejor sociedad. El truco de este artículo es que él es ateo. Él mismo lo dice en el artículo. Yo soy ateo, pero hay que reconocer el hecho de que en el cristianismo hay demasiada herramienta positiva para poder ayudar a una sociedad que se pueda mejorar y eso. Y cuando empecé a estudiar la historia de la iglesia, notaba que estas personas recogían los bebés que dejaban tirados en las cunetas en los tiempos romanos. Estas son las personas que defendían el derecho humanista, no por controlar, sino para darle lo que le llaman un valor intrínseco. Y ese era mi problema. Mi hambre a validación era un reflejo de mi pobre valor intrínseco a través de algo trascendiente como es el Señor. Y en una noche estaba en Hawái, estacionado en Hawái, y mi esposa estaba durmiendo. Le doy a la mesa, by the way, es esta mesa, esta misma mesa. Le doy a la mesa y le digo, estoy cansado, no puedo seguir así. Tengo que coger un site. Y abro la Biblia. By the way, es esta Biblia. Lo voy a traducir al español, pero me topo con el versículo de Juan, capítulo 16, versículo 33, donde dice que en el mundo tendrás muchas aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo. Ahí fue como un balde de agua fría a mi cuello. Y empecé a botar lágrimas y dije, ganaste, ganaste. Y me di cuenta que la verdadera religión es el cristianismo de Judea. Y demasiados factores. Estás contando, Emanuel, que básicamente llegaste a un punto en que tú querías, habías comenzado a estudiar la fe, ¿verdad? Teología y demás, pero llegaste a un punto por la pérdida de tu bebé en que tú querías seguir estudiando, pero ahora para desacreditar la Biblia,
para ridiculizar a los cristianos y para, pues, de cierta manera, que ellos tambalearan, ¿no?, en su fe. Y estás contando que mientras estabas estudiando todo eso y comenzaste a estudiar para desaprobar o cuestionar, ¿no?, la resurrección de Jesús, su divinidad y demás, que fue el tema que estuvieron hablando el lunes en el episodio anterior, te diste cuenta que mientras más tú estudiabas, era como más evidencia de que eso era real, Sí, realmente. Y tuviste sí, que tomar entonces sí, yo un hasta bando. me tomaba break de la molestia que me daba. Es que sí, vamos a ser sinceros, el ser humano, cuando tiene la mentalidad de querer ser su propia deidad, lo primero que quiere tener es control, la ilusión del control. Yo creo mi propio camino y es mi camino, y el que se quiera meter en el medio se va por el mismo camino. Ver que Entonces, ¿por ajá, qué dices que fuiste un pastor sin evangelio y te creyeron? porque yo no, ahora que conozco las cosas, conozco la verdad. Todas mis prédicas, yo tengo prédicas grabadas en mi laptop y las escucho. Yo no estaba predicando el evangelio, yo no estaba enseñando quién era verdaderamente Dios, a qué Jesús vino al mundo. La pregunta más clásica es, pues, ¿a qué Jesús vino al mundo? ¿A hacer milagros? No necesariamente. ¿A ser un hippie del primer siglo? Tampoco. Él se lo contesta a Poncio Pilato diciendo, y esta razón viene a este mundo, a dar testimonio de la verdad. Y aquel que es del lado de la verdad oye mi voz. La pregunta más fuerte que hace Pilato es, pues entonces, ¿qué es verdad? Y esa fue la raíz de por qué yo dije, pues déjame entonces estudiar la esencia de lo que es una verdad. Y la mejor evidencia de saber que es una verdad que no puede ser cambiada, que es fiel, no es cronológica, no tiene principio y fin fuera de, sino que Él es el principio y el fin, porque es inmutable. La mejor evidencia te la enseña la Biblia y te la enseña con hechos, porque una de las cosas que me gustaba argumentar con cristiano, yo le llamo cristiano floppy disk, era que pues el Dios del Viejo Testamento es total maligno tirano, y de Darth Vader a Luke Skywalker en el Nuevo Testamento. No había como que congruencia en el mismo. Bro, ¿qué está pasando? La razón por la que en el Antiguo Testamento vemos la ley es porque dos razones. Uno, porque esa es la esencia de Dios, ese es el estándar. Tú quieres vivir el estándar de Dios que tanto quisimos clamar en el Génesis. Este es mi estándar, este es quien soy yo. Pues trata de vivirla. Y qué mejor respuesta de que el único que pudo vivir ese estándar es Jesús. Y lo más hermoso de todo es que, aún sabiendo que nos quedamos cortos viviendo ese estándar, Jesús no solamente vive el estándar, sino que el castigo que nos se supone que nos cayera a nosotros por no vivir ese estándar, por no querer, porque quisimos ser Dios. Dios nos revela el estándar. No podemos llegar a ese estándar. So Dios manda a su Hijo para que viva el estándar y nos dice, ok, no puedes vivir el estándar, te toca la ira, pero no te preocupes, la ira la cargo yo también. El único evento donde podemos ver la ira, la misericordia y el amor de Jesús en el mismo lugar es en la cruz. Y eso era mi raíz, donde esto es lo que quiero desaprobar. Porque si yo desapruebo esto, todo se cae al piso. Y efectivamente no pude, es imposible. Ángulo médico tampoco, porque las laceraciones son, hay artículos que enseñan, mira, esto es lo que pasaría si realmente viéramos lo que le hicieron a Jesús, las torturas que tuvo que cargar Jesús, la cruz que tuvo que cargar. La gente no sabe esto, de donde estaba Pilato, ¿verdad?
a Gólgota son 3 millas. Son 3 millas cargando con eso. So, claro que necesito ayuda con un tiempo, que también fue un evento hermoso. Entonces, Sangrando. Juan, quiero hacerte dos preguntas que tienen relación ambas, y quizás puedas responderlas de una sola oración. Pero entonces, ¿tú crees que hay comunidades de fe, entiéndanse llamadas iglesias, que no predican el evangelio hoy? Uno, y segundo, entonces, ¿entiendes que hay alguna diferencia entre lo que es ¿verdad? La magia, el misticismo, lo que tú practicabas, ¿no? Y las iglesias de hoy, o los profetas de hoy, o los llamados apóstoles de hoy, estas nuevas revelaciones? ¿Hay alguna diferencia? ¿Entiendes que hay mucha similitud? Quiero hacer un paréntesis. El hermano Luis Pizarro Jr. dice, en resumen, ser místico y ateo es lo mismo. Tienen en común antropocéntrico, sí y no. El ateo no cree en lo místico, pero tiene valores antropocéntricos igual que el místico. Es como el argumento de el bautista y el bautista y el que es el mobster. Cuando querían el alcohol ser ilegal, el bautista quería que fuera ilegal por razones morales, pero el mobster quería que fuera ilegal por razones de ganancia, porque iba a venderlo más caro, porque ahora es ilegal, es difícil de encontrar. So, sí, tienen sus similitudes, pero no de esa manera en raíz, en superficiales. A tu pregunta, ese fue mi, yo le llamo, Dios me tiró sal y limón en los ojos y abre los ojos. Cuando me di cuenta de lo hermoso que es el evangelio y el desperdicio que muchas iglesias no le prestan atención a cuán hermoso es el evangelio, sino vamos a confiar mejor en eventos de luces, Hollywood, vamos a hacer este show, atraer más a la gente, porque nosotros fuimos llamados a echar redes, ser pescadores de hombres. Amén. Está creando prácticamente una falsa ilusión donde prácticamente un club de leones en esteroides. So, prácticamente como que el ambiente es hermoso, el compañerismo que hay ahí es hermoso, pero no hay transformación. Y le doy el consejo a todo el mundo, si ves una iglesia que se enfoca más en música, en cosas así, y no están enseñando evangelio para nada, no están enseñando discipulado para nada, te pido que le ores al Señor de verdad dirección. Órale al Señor dirección. No estoy diciendo apártate, porque eso no es mi posición, es que pauses, pienses y analices si eso es realmente lo que es el evangelio de Cristo. Con respecto a lo de los apóstoles, tú me conoces en esa área, que después pues, estaré haciendo videos más adelante en YouTube de eso. Yo personalmente, Emanuel Suárez, no creo que hoy en día haya apóstoles ni profetas. ¿Por qué? Porque los apóstoles ya fundaron la iglesia en el primer siglo, ya esparcieron el evangelio en el primer siglo. No hay registro de apóstoles después del siglo 2 y medio, quizás 3, en adelante, hasta la nueva reforma apostólica que se inventa en los 80, se oficializa en los 80, pero ya llevaba auge desde los 70. Esto es movimiento carismático de Kenneth Copeland. Kenneth Copeland tuvo un maestro también, si no me equivoco, es Kenneth Hagins, que prácticamente enseñaban la teología de que Dios es el great I am, y ellos decían I am too. Yo también soy el gran yo soy.
Y de ahí es que empiezan esa expansión de que pues hay llamados apostólicos, hay llamados de profeta, hay llamados de lo otro. Y pregúntense, voy a hacerle estas preguntas. Si la posición de apóstol es algo tan serio, de que hay que llegar a esa jerarquía de apostolado, ¿por qué Santiago nunca se llamó apóstol? Y él fue medio hermano de Jesús. Se puede entender y sobreentender que se supone que fuera apóstol. Él se crió con Jesús. Pero nunca fue llamado apóstol. Otra cosa, Juan escribió el libro de Apocalipsis. ¿Por qué no lo llamamos profeta Juan? Sino que prácticamente él documentó todo lo que se le había revelado. Porque estas posiciones tienen un orden. Y ese orden ya ha estado documentado, ya ha sido estipulado. Nuestro trabajo es el siguiente, es seguir esparciendo, seguir dando testimonio, seguir haciendo discípulos, porque ya estamos entrando a la sección donde ahora Jesús está siendo esperado. No sé Yo creo que también ahí tiene que ver mucho de lo que han mencionado durante el programa, es lo del ego. Que a mucha gente le gusta inflarse su propio ego con esos títulos. Y la misma palabra dice que todo lo que somos es siervos de Jesucristo. Somos hijos, pero somos siervos. Y con eso de quieren mostrar una jerarquía y decir como que yo tengo más unción que tú, o yo tengo más revelación que tú porque soy apóstol. Y a mí no quiero sonar arrogante ni nada, pero me da risa que hay gente que son apóstoles y no han fundado ni 2 iglesias. O no han plantado ni una iglesia. Y es como de, mira, papi. No quiero sonar Hay arrogante, unos pero apóstoles de Facebook. que no se han congregado en ningún lado. No se han congregado en una iglesia hace 5 años y predican por ahí y son apóstoles. Y eso es triste. Pero una pregunta que yo le tengo a Juan, a Emanuel, estaba mencionando que una noche abriste la Biblia en Juan 16 y que antes predicaba y que tus prédicas no tenían el evangelio. Esas predicaciones eran porque no conocías el evangelio y nunca te lo habían predicado y lo llegaste a conocer ese día que lo leíste la palabra y que te chocó, o es que lo hacías por otra motivación y querías que estuviera la iglesia llena y que los jóvenes no se fueran y era como que pat him in the back y hacerle cosquillas en los oídos para que se quedaran. Yo, pues, gracias a mi trabajo militar, tuve el placer y el honor de conocer varios capellanes de diferentes denominaciones. Y en esa área, pues, yo tuve como que bits and pieces de lo que era el evangelio. Y yo decía, wow, eso está bueno. Y mi pero era lo otro. Yo volvía a lo otro. Porque yo notaba que a mí me fascina lo que dice en Timoteo, 2 Timoteo 3:15, que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu, usada para exhortación, reprender y corregir. El Evangelio tiene una esencia de que nos reprende a nosotros, porque nos va directamente en contra de nuestra naturaleza, pero es porque nos está salvando de nuestra propia naturaleza. Eso es como el doctor que le dice a un paciente, lamentablemente tienes esto. Lo primero te va a decir tu diagnóstico para después decirte la medicina que debes de tomar. Y yo a veces pienso que tiene esa misma línea de pensamiento. Eso sí, yo en parte tenía como que un breve análisis de que si tú me preguntabas en aquel entonces qué es el evangelio, yo decía, Dios murió por tus pecados, hermano, y si lo confiesas estás bien. Pero no me iba a fondo de que ¿sabes? ¿Quién es Dios? ¿Qué es el evangelio? El ministerio de Jesús. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Por qué debemos de confiar en la palabra de Dios? ¿Cuáles son las evidencias que nos enseñan que debemos de confiar en la palabra de Dios? ¿Cómo esta verdad que ha sido documentada por miles y miles de años, debemos de confiar en ella? ¿Por qué debemos de confiar en ella? No, mi filosofía era más bien, siempre y cuando vivas el momento bien y eres una buena persona, como eres.
No sé si eso pueda como que contestar tu pregunta. Sí, me contestó. Es que al final como que se cortó un momentito, pero sí me Ay, contestó. disculpa, bendito. Yo quería hacer un comentario breve a la luz y a la raíz de lo que estamos hablando. Tengo una preocupación y es porque yo he cometido el error antes de que pues, cuando estamos hablando de temas en los cuales estamos tratando de concientizar acerca de aspectos que están ocurriendo en la iglesia aún al sol de hoy y este tipo de cosas que son, ¿verdad?, tan terribles, como personas deshonestas, manipuladoras, charlatanes, etcétera. Tenemos que tener cuidado de cuando nos referimos a la iglesia como que la iglesia en general está enferma, porque nosotros somos parte del cuerpo también, nosotros somos iglesia. Acuérdense que la iglesia, ¿verdad?, no es un templo, no es un no son cuatro paredes, la iglesia somos nosotros, y la intención de que usted vea lo que, ¿verdad?, el testimonio tan honesto que, dicho sea de paso, Emanuel, gracias, ¿verdad? Juan Emanuel, gracias muchísimas por ser tan vulnerable. No puedo imaginarme lo avergonzante que tiene que ser el poder hablar de estas cosas. Y la verdad es que te agradezco mucho, yo en lo personal, como Wilfredo Alexis González Hatwood, González Escudero, quiero agradecerte de verdad porque este tipo de cosas es lo que nos debería llevar a hacer, es a reaccionar y a que cuando nos encontremos entonces con este tipo de líderes manipuladores, entonces es hacer algo al respecto, ya sea levantarnos en protesta, levantarnos o hablar con la congregación, educar, tú sabes. No sirve el que nos retiremos de la congregación porque no debemos dejarnos de congregar. Claro, no tenemos que permanecer en esa misma congregación si realmente todo el mundo está igual de manipulado. No nos conviene tal vez quedarnos en esa congregación, pero no podemos dejar de congregarnos porque pensemos que la iglesia en general está enferma, porque no es así. Y como bien estaba mencionando Emanuel, de este artículo y el beneficio que tiene la iglesia socialmente, esto ocurre porque sí, a la misma vez que hay cristianos o cristinos, como le dicen muchos, personas que son deshonestas, también habemos muchos cristianos honestos que estamos buscando al Señor con todo nuestro corazón y queremos que el Señor nos dirija, que sí cometemos errores, que sí así en la voz pública decimos cosas que a lo mejor hacen daño o lo que sea, porque somos humanos, pero que somos honestos y queremos hacer una diferencia y queremos que el Evangelio sí alcance a las diferentes partes del mundo y que también no solamente nos quedemos ahí, sino que discipulemos a las personas. O sea que habemos sí un cuerpo honesto, habemos un cuerpo que es parte verdaderamente del cuerpo de Cristo como tal, ¿verdad? Porque muchas personas entonces usan esto para decir, pues entonces, ¿para qué me congrego, verdad? ¿Verdad? Pues la iglesia es terrible o no confío más en la iglesia. Pues mira, la iglesia somos todos nosotros. Así que no se trata de confiar en seres humanos, sino en el Señor. Capacítate y educa. Y sé tú entonces ese aspecto y ese agente entonces de alerta para el resto de la iglesia. Quien no esté escuchando este episodio o este podcast, pues mira, tú que estás escuchándonos, sé una voz entonces de alerta de que estas cosas ocurren y es un peligro. Y que es importante que nosotros, cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo real, en nuestra responsabilidad, buscar la manera de que estas cosas no sigan ocurriendo y que nosotros seamos ese agente de cambio, ese agente que traiga la voz verdadera de Cristo y del Señor, de nuestro Padre, que está en la palabra, que no tenemos que inventarnos, que no tenemos que decir que hay una nueva revelación y lo otro, no, la revelación ya está dada. Vamos a utilizarla, el Señor habló, vamos a escudriñar la palabra para utilizarla, para liberar a estas personas que tal vez están siendo manipuladas y al que el manipulador que muchas veces necesita también que alguien lo confronte, como le pasó a Manuel en este caso, ¿verdad?, por su esposa, y gloria a Dios por las esposas que Dios las utiliza y las que son ayudas idóneas que verdaderamente, tremendo. Y yo tengo, ¿verdad?, puedo dar testimonio que mi esposa lo mismo, es una mujer de Dios, una mujer que cuando me confronta, muchacho, me baja duro, pero la verdad es que tengo que decir que Dios la utiliza mucho de esa manera, ¿verdad? Perdona, ¿verdad?, que hago este paréntesis, pero creo que es bien importante que tengamos en cuenta esto, porque es fácil criticar a otros, pero nosotros tenemos que ser parte de este cambio, de
no lo voy a decir reforma porque eso tiene otras implicaciones, pero de recapturar el mensaje de la iglesia. Y todos aquellos que seguimos a Cristo somos responsables de eso. Sí, y bueno, una verdadera mujer de Dios es la que baja al hombre de la nube. Mire, gente, si piensan, ¿verdad?, que su iglesia eh, tiene esos síntomas o se percibe de que tiene esos síntomas, yo siempre recomiendo a todo el mundo que hagan preguntas. Jesús, cuando lo querían confrontar, él contestaba con una pregunta para que la gente pudiera entender a la raíz y la intención de la persona. Muchas de las veces se ve de esa manera, Jesús cuestionando al que quiere cuestionarlo. Y si tú tienes ciertas dudas de que, mira, pienso que esto está pasando así, o pienso que esto, háganlo con amor y con paciencia. Vaya donde su líder, vaya donde su pastor. Y estoy seguro que de acuerdo de la respuesta que ellos te den, tú puedes tener una mejor determinación y puedes tener un mejor discernimiento del mismo. ¿Verdad? Rapidito, en Mateo 24, yo siempre apunto esto porque esto entro en los campos de teoría de conspiración. En Mateo 24, y me encanta que todo el mundo hace videos de que habrá rumores de guerra y esto y esto y esto y caerán terremotos, y eso es Mateo 24. Pero lo primero que dice Jesús, antes de decir todo eso, fue: mira que nadie los engañe. Es lo primero que él estipula. Él tira eso. Si él fuera un místico, él te dijera: bueno, apóstoles, si ustedes ven la luna tirando una guiñada, ese es mi cue, por ahí vengo. No, dice: mira que nadie los engañe. Y después da el resto. La idea central de ese statement está dentro de esa frasecita: mira que nadie los engañe, no se dejen engañar. Hay un dicho en la milicia: si huele a popó y parece a popó, probablemente es popó. Y para no decir como lo dicen ellos allá, pero me entienden. Y una de las cosas que cuando tuve esta experiencia y me convertí al evangelio y me apasiona el evangelio y by the way, el que quiera contrarrestar el libro de Richard Dawkins es The Devil's Delusion. Suena como que medio funky, pero es un antagonista que literalmente ataca ese libro de God the Delusion, porque son prácticas egocéntricas en el ámbito científico, y le apunta a todos esos errores. Pero cuando yo me convertí en el evangelio, lo primero que hice fue renunciar mi pastorado. Envié una carta y lo dice con todo amor y con toda sinceridad. A estas personas de esta iglesia todavía yo las quiero mucho. Todavía yo las quiero mucho. Porque no tienen malas intenciones, no siempre. Son personas como tú y como yo. Probablemente cayeron en la misma redada. O probablemente aprendieron de tradiciones y tradiciones y tradiciones que siguen yendo más para atrás, que, ¿verdad? Dejan desde más para atrás. Y esta persona yo lo amo. A ese pastor todavía yo lo quiero mucho. Es tremenda persona. Lo único que no estoy de acuerdo es con su teología. Porque su teología es, para mí entender, peligrosa. Eso es todo. Lo único que no estoy de acuerdo es con todo lo que predica, pero... Pero podemos tomar café, claro que sí. Claro. El café no se niega, muchachos. El café es una un gente. quesito y un pan sobao. Bueno, mano, yo estoy súper agradecido y contento por que tú hayas compartido con nosotros tu historia, ¿no? Y con todas las personas que se conectaron en vivo y posteriormente lo van a escuchar de forma grabada en las diferentes multiplataformas. Así que, Manuel, te agradezco un montón y esperamos que no sea la primera ni la última que nos acompañes acá
Esperemos que puedas estar con nosotros en otro tema controversial, en otro episodio. Claro que sí, me avisan. Estoy a la Quiero- disposición. Sí, y antes de, ¿verdad?, finalizar oficialmente, yo quiero que usted vaya a YouTube y en la lupita, en el search, usted escriba La Verdad No Hablada. Y en ese canal de YouTube, usted va a darle el botón rojo y suscribirse, porque ese es el canal de YouTube de Emanuel, donde está subiendo videos. Ya tiene uno, va otro en camino. También puedes conseguirlo en Instagram y en Facebook a través de La Verdad No Hablada. Y pues estamos orando fervientemente para que también abra su canal de podcast. Y pues pueda también subir todo ese contenido por ahí. Exacto. Así que ya usted sabe. Esto ha sido un privilegio, sí. Ha sido un privilegio y gracias. De verdad, gracias. Mil gracias. De No, verdad, gracias a ti, mano. Para nosotros, mano, para nosotros. Oh, Este sí. tipo de cosas es bien importante que se hablen. La gente tiene que escucharla y tiene que escucharla de Ujú. personas que lo han vivido. No solamente, nosotros lo hemos hablado varias veces, pero es importante, ¿verdad? Que lo escuchen de personas que lo han vivido de primera mano. Para que no caigan en este juego de que la revelación pesa más que la teología o más que la Biblia Sí. o más que o sea, los misterios de Dios, porque, o sea, bueno, al final de cuentas, Sí. todo esto se resuelve con la Biblia. Y si usted no Ujú. conoce la Biblia lo suficiente, hoy yo subí a mi Facebook personal, yo subí un video lo que para mí fue el mejor profesor que yo he tenido o que yo tuve en la universidad. Y se lo envié a los muchachos también. Y una de las cosas que él dice, de hecho, la forma de enseñar de ese profesor era bien particular porque él era bien pastoral en su forma de enseñar y eso me gustaba mucho. Y él decía, el propósito de esto es que usted al final diga, yo lo amo más. O sea, que usted diga, yo amo más a Dios. Él decía, ese es el propósito. Y él decía, a medida que usted ama más a Dios, usted va a querer conocer más de la Biblia. Y usted va a querer saber más de la Biblia. ¿Sabes? Así que yo creo que ese es el propósito de esto, que nos apasionemos más por Dios, que entremos a una relación más profunda con Él y que estudiemos. O sea, que eso nos lleve, o sea, no solamente eso nos lleve, porque muchas personas sobre espiritualizan las cosas y te dicen, no, tienes que, una frase que yo escuché, creo que fue ayer, tienes que estudiar la Biblia en el espíritu. Mi gente, tienes que estudiar la Biblia con la mente, tú sabes. Que Dios nos habla a través de ella, amén, brutal, te nutre, claro que sí, pero la Biblia se estudia, porque como hemos dicho muchas veces, la Biblia no fue escrita en español el año pasado en Bayamón, ¿sabes? Desde nuestro contexto sociocultural y, ¿sabes?, nuestro privilegio, porque nosotros ¿sabes?, hacemos teología desde nuestro privilegio, nos guste o no. Nosotros tenemos que entender qué era lo que estaba pasando, a quién le estaban hablando, qué les estaban diciendo, cuál era el problema, cómo era que ellos hablaban, cómo era la mente de la cultura en ese momento, la forma en la que ellos pensaban, la forma en la que ellos formulaban su poesía, la poesía hebrea o la poesía de cómo ellos explicaban las cosas para nosotros poder entender qué es lo que está diciendo. Y hemos dado un montón de ejemplos. Y hay un montón de recursos. Y vamos a seguir trayendo. Ya tienen todas las plataformas de nosotros. Ahora vayan a las de Manuel también, que los que están escuchando en cualquiera de los podcasts van a ver los links en las descripciones de las plataformas de Manuel. Así que vayan también y suscríbanse allá. La verdad, no hay excusa. Hay un montón de recursos. Muchos. Y la verdad es que algo que decía precisamente el video que yo puse hoy del profesor, que donde quiera que él esté lo bendigo, el profesor Joseph Fitzpatrick, el que estudió con él sabe lo que estoy diciendo. Algo que él estaba diciendo era que cuando uno ama, oye, él lo trajo con la analogía de él y su esposa, que cuando él la conoció, él estaba estudiando en el seminario, él no quería enamorarse, ni quería hablar con nadie, ni nada, pero cuando él empezó a amarla, él dice, yo estaba lleno de cosas, pero yo buscaba tiempo, porque yo la amaba. Le decía, así nosotros tenemos que ser con Dios, o sea, no hay excusa, no tengo tiempo, no puedo.
Dice, a medida que nosotros amamos a Dios más, nosotros hacemos el tiempo. ¿Sabes? Así que gracias, Emanuel. Para nosotros es un privilegio. Yo sé que los muchachos están alegres, ¿sabes?, de tenerte con nosotros. Y ya saben, los que estén viendo, estén escuchando, link en la descripción de las plataformas de Emanuel, vayan a visitarlo. Los muchachos, no sé si quieren decir algo antes de irnos. No, bueno, como siempre, Corazones Pródigos en Instagram y Facebook y en YouTube, Iglesia Podcast en Instagram y Facebook. En YouTube lo puedes conseguir como _Iglesia, _Iglesia. Alberto Alvarado PR en Instagram, Redefiniendo Podcast, Instagram y Facebook, TikTok, también en YouTube para que veas las secciones que tiene adicional al podcast como tal. Sobre todo La Verdad No Hablada en YouTube. Y en Instagram y en Facebook, por supuesto, Michael J. Cerezo en todas las redes. Hello. Y nada, mi podcast, Ortopraxis Podcast. Gracias a todos los que se conectaron y nos estaremos comunicando la próxima semana en este mismo canal, a esta misma hora. Nada, Mismo día, bendiciones a todos. en este mismo momento. Vámonos, bye.